Dios y el ego, introducción. O Dios está loco o lo está el ego. Y nos dice el glosario. El ego es el pensar individual que pasando por alto el amor de la eterna unicidad, donde todos, cual almas perfectas y eternas, somos uno en Cristo, el Hijo único de Dios y uno con nuestro Padre y Creador, adentró la diminuta idea alocada de que se podía separar de Dios y crear por su cuenta. Y a causa de haberse enviado este pensamiento al olvido, se convirtió en una idea seria, capaz de hacer el tiempo, el espacio y todo lo que estos contienen, y regirlos por las leyes de la evolución. Es la sustitución de la verdad por la ilusión, de lo infinito por lo temporal, de la vida por la muerte, de la completitud por la fragmentación. Es la voluntad diferente y opuesta a la de Dios. Es la otra parte de nuestra mente que cree ser una mente individual y egoísta, oculta dentro de un trocito de barro, separada de las demás mentes y trocitos contra las cuales compite caóticamente en diferentes relaciones especiales hasta la muerte. Cada sistema es, ahí nos quedamos, sí, cada sistema es internamente consistente, pero son diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus basamentos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden reconciliarse por medio de tus vacilaciones. Nada que tenga vida es huérfano. Y nos habla de vida con mayúscula, es la única vida que realmente existe, pues fue creada por Dios en el eterno presente del cielo o realidad, en la que todos, sin excepción, como almas perfectas y eternas, somos uno, en el único Hijo de Dios, Cristo, que es uno con Dios, en su pensamiento de amor o Espíritu Santo, y en minúscula vida quiere decir nuestra vida aquí, sea como reflejo de nuestra vida eterna, cuando pensamos con el Espíritu Santo o de acuerdo con las leyes de este mundo, cuando pensamos con el ego. Entonces, por eso decía, nada que tenga vida es huérfano, pues vivir es crear. Crear es el eterno y conjunto pensar amoroso entre Dios y su Hijo. Cuando aquí pensando con el Espíritu Santo aceptamos el redimir, perdonamos y extendemos milagros y hacemos creaciones, pero solo como reflejo de las creaciones que conjuntamente con Dios creamos en el cielo. Hacer es el pensar del ego, pensar que de alguna manera hizo el tiempo y el espacio y todo lo que estos contienen. Y para aclarar más, recuerden que todo lo que viene del ego es temporal. Ese es como un distintivo. O sea, yo quiero saber si lo que estoy creando viene del ego o viene de Dios, del Espíritu Santo. Nada más tengo que ponerme a pensar si es temporal. Porque si es temporal, es que viene del ego. Y si es eterno, es que viene del Espíritu Santo. Como te podrás dar cuenta, muy pocas cosas en esta dimensión, muy pocas cosas que creamos en esta dimensión vienen del Espíritu Santo. Casi todo lo que hacemos, no creamos, todo lo que hacemos o fabricamos, para usar también la terminología del libro azul, es temporal. Por lo tanto, viene del ego. Ok. Por consiguiente, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi padre?
y serás fiel al Padre que escojas. Es lo mismo que le estoy diciendo. Cuando tú te preguntas, ¿de dónde viene mi creación? Porque ¿quién es mi Padre con el que creo? Entonces, si tú te respondes, pues, Dios. Dios es mi Padre. Yo quiero crear a través de Él. Pero si te respondes, no, mi Padre es el ego, por lo tanto, mis hechuras, no creaciones, mis hechuras son temporales. No obstante, ¿qué le dirías a alguien que realmente creyese que esta pregunta entraña conflicto? Si tú hiciste el ego, ¿cómo podría el ego haberte hecho a ti? El problema de autoridad sigue siendo la única fuente de conflicto que hay, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de engendrar a su Padre. O sea, vamos a leerlo otra vez porque esto está tremendo. El problema de autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos que hay, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de engendrar a su Padre. O sea, qué contradictorio, ¿no? O sea, si eres un hijo, ¿cómo puedes engendrar a tu Padre? Pues eso es lo que el ego hizo. Por lo tanto, el ego no es, o sea, tu Padre celestial, el verdadero Padre, Padre creador de todo lo que ha sido y será. Por lo tanto, el ego no es más que un sistema delirante en el que hiciste a tu propio Padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta sinceridad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta sinceridad. No obstante, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la oscura piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el ego del cual fuiste hacedor es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se va a desmoronar. O sea, si tú eliges que el ego es tu padre y que tú creaste a tu padre, además, que el verdadero padre es Dios, pero gran parte de la humanidad cree que nosotros creamos a Dios, que nosotros somos los creadores de Dios. Y bueno, pues es delirante, como dice Jesús. Cuando se cree eso es que se está bajo el sistema de pensamiento del ego. Proyectar versus extender. Este ya es el tema 2, el subtema 2 o subcapítulo 2. Tú has hecho proyectando, pero Dios ha creado extendiéndose. La proyección, es lo que nos dice el glosario, la proyección en el eterno presente de la unicidad es de Dios y de su único Hijo, que proyectan amor uno al otro, y al hacerlo se extienden uno en el otro. En cambio, aquí cuando pensamos, actuamos y percibimos con el ego, la proyección es de la individualidad que necesita sobrevivir en el mundo de la evolución y escasez, proyectando espontáneamente ese pensamiento egocéntrico y defensivo hacia todo lo de afuera, incluyendo a los demás. Esta proyección también mantiene vigente nuestra separación de Dios. Pero el curso nos enseña que podemos ver al mundo de otra manera. Y para ello primero tenemos que decidir pensar con el Espíritu Santo, aceptar el redimir para nosotros mismos, perdonar, extender milagros y entablar relaciones santas para multiplicar las ocasiones de salvar a nuestros hermanos. Al hacerlo, proyectaremos hacia los demás el pensar de amor del Espíritu Santo y por medio de nuestra visión de Cristo nos extenderemos en los demás que ahora serán uno con nosotros,
reflejando así aquí la eterna unicidad de Dios, donde realmente estamos todos como almas perfectas y eternas, uno en Cristo, el Hijo único de Dios, quien es uno con su Padre y Creador. Qué bonito, ¿no? Entonces esto venía porque la piedra angular de la creación de Dios eres tú. Y nos dice su único Hijo Cristo, en quien todos como almas somos realmente uno y quien es uno con Dios. Pues su sistema de pensamiento es luz. El sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Recuerda que los rayos están ahí, aunque no puedan ser vistos. ¿Se acuerdan de la lección pasada que nos hablaba de los rayos? Y que, pues gracias a todo esto que, bueno, no gracias, por desgracia, a todo esto que hicimos al separarnos de Dios, se apagaron los rayos y se volvieron chispas. Cuando los rayos están ahí, aunque no puedan ser vistos. Cuanto más te aproximes al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hará la luz. Cuanto más te aproximes al sistema de pensamiento del ego, más siniestro y oscuro se volverá el camino. No obstante, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente será suficiente para iluminarlo. Lleva esa luz contigo, sin ningún miedo, y enfócala valientemente a los basamentos del sistema de pensamiento del ego. Disponte a juzgarlo con absoluta sinceridad. Pon al descubierto la oscura piedra angular de terror sobre la que descansa ese sistema y sácala a la luz. Ahí verás que su sistema de pensamiento estaba fundado sobre el sinsentido y que todo lo que temías estaba basado en nada. Hermano mío, eres parte de Dios y parte de mí, dice Jesús. Cuando por fin hayas mirado los basamentos del ego sin acobardarte, también habrás mirado los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte nuevamente todo. No lo rechaces a fin de mantener oculta una oscura piedra angular, pues la protección que ésta te ofrece no te puede salvar. Yo te doy la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien como yo te necesita. ¿Es que no vas a responder al llamamiento del amor con alegría? ¿Te has enterado de tu necesidad de curarte? ¿Es que vas a ofrecer cualquier otra cosa a la afiliación después de reconocer la necesidad que tú mismo tienes de curarte? Pues en esto se basa el comienzo del conocimiento. Este es el basamento sobre el cual Dios ayudará a reconstruir el sistema de pensamiento que compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esta función dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando, dice el glosario, el reflejo aquí de la santa morada, la unicidad de Dios, de su Hijo, donde Él quiere que su Hijo esté y donde realmente está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstaures esta realidad, la estarás reinstaurando también en ti mismo, dice el glosario. Como Cristo, en quien todos como alma somos realmente uno y quien es uno con Dios. Pues realmente moras en la mente de Dios, conjuntamente con tu hermano, ya que Dios mismo no quiere estar solo. Estar solo es estar separado del infinito,
Pero ¿cómo iba a ser esto posible si el infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado, porque lo que no tiene límites tiene necesariamente que estar en todas partes. En Dios no hay principios ni finales, pues su universo con mayúscula es sinónimo de la unicidad de Dios, cielo, reino de los cielos, realidad, es decir, todo lo creado por Dios. El minúsculo universo puede significar todo lo que está contenido en el tiempo y el espacio según el ego. O si estás pensando con el Espíritu Santo, el reflejo aquí de la unicidad de Dios. Entonces decíamos, en Dios no hay principios ni finales, pues su universo es el mismo. ¿Acaso puedes excluirte a ti mismo del universo o de Dios, que es el universo? Mi Padre y yo somos uno contigo, pues somos uno contigo realmente, pues formas parte de nosotros. ¿Crees realmente que una parte de Dios puede extraviarse o habérsele perdido a él? Si no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es esto concebible? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente y el que tú lo ocuparas constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión de Dios no puede ser bloqueada y además no contiene vacíos. Ella continuará eternamente por mucho que se la niegue. El que tú niegues su realidad puede retrasarla en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso tus creaciones no han cesado de extenderse y por eso hay tantas que esperan tu regreso. Y cuando dice tus creaciones se refiere a las creaciones en minúscula, son las que hacemos aquí, cuando perdonamos al otro, a los otros y extendemos milagros, como un reflejo de las creaciones que creamos como uno con y en Dios en el cielo. Al unirnos como uno con Él o los que hemos perdonado y extendido milagros, experimentamos en el mundo real el reflejo aquí de nuestra eterna unicidad colectiva con Dios. Una en su Hijo único, ahora uno con todos en Cristo. Somos las creaciones de Dios. Por eso tus creaciones no han cesado de extenderse y por eso hay tantas que esperan tu regreso. Esperar es posible únicamente en el tiempo. A ver, creo que esperan tu regreso, creo que no lo abrí. Con todos los demás como uno en Cristo. O sea, tu regreso sería el regreso a Dios. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que hiciste la demora, puedes dejar el tiempo atrás, reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por el Eterno, quien no impuso límites a su creación ni a los que crean como Él. O sea, el tiempo es una creación nuestra, totalmente humana, desde el ego. Y no es creación, es una hechura. Esto no lo sabes sencillamente porque has tratado de limitar lo que Él creó y por consiguiente crees que toda creación es limitada. Así pues, ¿cómo vas a poder conocer tus creaciones habiendo negado el infinito? ¿Cómo vas a poder conocer tus creaciones habiendo negado el infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Y dice, como Cristo que realmente eres. O sea, uno con Dios. Si crees que no estás en Dios, vas a creer que Él no está en ti. El infinito no significa nada sin ti y tú no significas nada sin Dios. Sin ti dice,
como Cristo, el Hijo único de Dios, en quienes todos somos como almas realmente uno, y quien es uno con Dios, y tú no. El infinito no significa nada sin ti, y tú no significas nada sin Dios. Tú como ego. Dios y su Hijo no tienen final. Y el glosario dice, en quien todos somos como almas realmente uno. Pues nosotros somos el universo. Nosotros, su Hijo realmente, somos el universo. Dios no está incompleto y no existe sin haber procreado. Puesto que no quiso estar solo, creó un hijo como él mismo. No le niegue su hijo en el otro. O sea, en el otro, aquí quiere decir, no niegues a tu hermano tampoco. No te niegues a ti y tampoco niegues al otro, a tu hermano. No le niegues su hijo, pues tu disposición de no aceptar su paternidad te ha negado la tuya. O sea, como co-creador con él. O sea, qué grande es esto, porque nos está diciendo que todo lo que Dios crea, nosotros lo creamos también, porque somos parte de él. Entonces, imagínate qué clase de creador somos. De creadores, no de hacedor, de creador. O sea, cuando creamos nada más con Dios, pues somos grandiosos, o sea, somos dioses. Cuando creamos con el ego, somos hacedores simplemente. Ve a su hijo en sus creaciones, pues las tuyas fueron creadas en su honor. Y en sus creaciones todos nosotros. O sea, todos somos creaciones de él. Ve a su hijo en sus creaciones, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor, todo lo que hay donde existe amor, no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos cerrados han perdido la facultad de ver. A través de la visión de Cristo. Se está refiriendo a los ojos espirituales, no a los ojos físicos. Observa la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. La gloria de su creación en tu hermano. O sea, ahí la puedes ver perfectamente, en tu hermano y en ti también. Observa la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que por siempre es tuyo, pero lo puedes conservar únicamente si lo das tal como te fue dado a ti. ¿Cómo vas a estar solo en su mente cuando ese lugar te fue dado porque Dios no quiso estar solo? La mente de Dios no puede ser reducida, solo puede expandirse. Y todo lo que Él crea tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no tiene límites. O sea, crear desde el amor no tiene límites, es infinito. Dar sin límites es la voluntad de Dios para ti, porque eso es lo único que puede darte su alegría, la cual Él quiere compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo justamente porque es el suyo. ¿Puede alguna parte de Dios estar excluida de su amor? ¿Pueden imponerse límites a alguna parte de su amor? Dios es tu herencia porque su único don es el mismo, es Él mismo. Y en herencia, dice el glosario, a pesar de haberte separado de Él, sigue siendo nuestra herencia, porque su único don es el mismo, es Él. Su único don es Él.
puesto que todos somos como almas realmente uno en Cristo y Cristo es uno con Dios. ¿Cómo podrías dar si no es como Él? Si quieres conocer su don para ti, fíjate, podemos dar como Él da. Ese es, bueno, eso es grandioso. Podemos dar tanto como Él da. Él da vida, Él da todo lo que es y existe, es lo que Él da. Y así podemos dar nosotros. ¿Cómo podrías dar si no es como Él? Si quieres conocer su don para ti. El reflejo aquí de... O sea, aquí podemos ser reflejos de Dios. Podemos crear como Él, podemos dar como Él, podemos ser infinitos como Él, eternos como Él. Todo lo que Él es y crear a través de eso. Así pues, da sin límites y da todo el tiempo para que puedas darte cuenta de cuánto te dio Dios. Y a ti y a todos por igual, ya que todos como almas somos realmente el único Hijo de Dios. Tu facultad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu Padre son uno. Dios quiere crear y tu voluntad es realmente la suya. Dios quiere crear. Es su naturaleza y tu voluntad es realmente la suya. Cuando entramos a esta frecuencia de realmente saber que somos eso que Él es, entonces su voluntad y la nuestra son una. ¿Se acuerdan que en clases pasadas estuvimos estudiando mucho la voluntad de Dios? Y que agarramos el libro, preguntábamos cuál era la voluntad de Dios para nosotros, nos lo poníamos aquí y lo abríamos al azar y ya nos decía Dios cuál era su voluntad. Pero ahora resulta que eso era también nuestra voluntad. Entonces tendríamos que haber preguntado cuál es mi voluntad y la voluntad de Dios para mí. Eso sería la pregunta. ¿Que me quedé? Tu paternidad y tu Padre son uno. Dios quiere crear y tu voluntad es realmente la suya. De ello se deduce que tú quieres crear, puesto que tu voluntad emana de la suya. Y al ser una extensión de su voluntad, la tuya tiene necesariamente que ser igual a la de Él. No obstante, tú no sabes lo que realmente quieres desde el ego, cuando estás pensando con el ego. Eso no es extraño, si tomas en cuenta que negar equivale a no querer conocer. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, estás negando tu propia voluntad. Y el glosario dice, verdadera, tu propia voluntad verdadera. Y por consiguiente, no sabes lo que es. La razón por la cual debes preguntarte cuál es la voluntad de Dios en relación a todo es sencillamente porque ella es realmente la tuya. En el cielo y reflejada aquí en tu pensar con el Espíritu Santo. Tú no sabes lo que ella es, pero el Espíritu Santo la recuerda por ti. Y hay un glosario en tú, mientras piensas con el ego. O sea, tú mientras piensas con el ego, no sabes lo que ella es, pero el Espíritu Santo la recuerda por ti. Por consiguiente, pregúntale cuál es la voluntad de Dios para ti y Él te dirá cuál es la tuya. Ahí es cuando el libro nos contestaba de parte del Espíritu Santo. Y además faltaba reconocer que esa también es mi voluntad. Nunca
te repetirás suficientemente a ti mismo que no la conoces. Cada vez que lo que el Espíritu Santo te diga parezca coaccionarte, será únicamente porque no has reconocido tu propia voluntad. O sea, no sé si han sentido en alguna ocasión que el Espíritu Santo te quiere coaccionar, o sea, te quiere presionar, te quiere molestar. Y eso es porque será únicamente porque no has reconocido tu propia voluntad. Es porque no has logrado reconocer que eso que el Espíritu Santo quiere para ti, también tú lo quieres para ti. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por consiguiente no la tuya. Y hay un glosario en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en su eterna unicidad es amar y ser amado en paz y alegría por su único Hijo Cristo, en quien todos como almas perfectas y eternas somos realmente uno y quien es uno con Él. Aquí la voluntad de Dios quiere decir que por medio del perdón y de la extensión de milagros nos volvamos el reflejo de la eterna unicidad en la que en paz y con alegría nos amamos unos a otros como uno en Cristo, el Hijo único de Dios, quien es uno con Él. Entonces decía, la proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por consiguiente no la tuya. De acuerdo con esta interpretación, parece posible que la voluntad de Dios y la tuya entren en conflicto. En este caso, parecería que Dios te está exigiendo algo que tú no quieres dar, privándote así de lo que realmente quieres para ti. ¿Podría acaso Dios, quien quiere hacer únicamente tu voluntad, ser capaz de hacer eso? Tu voluntad es su vida, la cual Él te ha dado. Entonces dice el glosario, tu voluntad eterna es su vida, la cual te ha dado. Aún en el tiempo, tú no puedes vivir separado de Él, pues estar dormido no es estar muerto. Lo que Él creó puede dormir, pero no morir realmente. La inmortalidad es la voluntad de Dios para su Hijo, y la inmortalidad también es la voluntad de su Hijo para sí mismo. El Hijo de Dios no puede querer la muerte para sí mismo, porque su Padre es vida y su Hijo es como Él. Crear es realmente tu voluntad, justamente porque es la voluntad de tu Padre. No podrás ser feliz a menos que hagas lo que verdaderamente quieres hacer, y esto no lo puedes cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y también la tuya, pues de otro modo su voluntad no se hubiese extendido. Tienes miedo de conocer cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia constituye toda tu enfermedad y todo tu miedo. En enfermedad nos dice el glosario, la enfermedad de todas las enfermedades, cuando decidimos pensar con el Espíritu Santo, es la separación de Dios y todas las secuelas que esto trajo consigo. Además, se quiere creer que Dios no tuvo ni tiene nada que ver con ella, ni con la hechura del tiempo y del espacio, y todo lo que estos contienen, ni con lo que ocurre a diario en el cosmos, ya que nuestra verdadera realidad, como las almas uno en Cristo que verdaderamente somos, es la de ser el Hijo único de Dios en el eterno presente de su unicidad. En cambio, cuando pensamos con el ego, que es lo que hacemos habitualmente, creemos que nuestra realidad es todo lo que percibimos con él, incluyendo las cosas aparentemente buenas y malas. Y dentro de las malas, las enfermedades psíquicas y físicas, y finalmente la muerte. Por eso decía, tienes miedo de conocer cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esta creencia constituye toda tu enfermedad y todo tu miedo.
Cada síntoma de enfermedad y de miedo emerge aquí, porque esta es la creencia que hace que tú quieras no conocer. Al querer creer, esto te escondes en la oscuridad, negando que la luz se encuentra en ti. Se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti. Y hay un glosario en ti, como Cristo que realmente eres, como uno con todos los demás. Ok. Él es la voz que habla por Dios, pero no olvides nunca que Dios no quiso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre que lo que Él da, lo guarda en Él mismo, de modo que nada de lo que Él da puede contradecirle. Tú que realmente compartes su vida, tienes necesariamente que compartirla con otros para conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado eres porque estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él y la suya es que eso sea así. O sea, tu voluntad es ser como Él y la suya es que eso sea así. Claro, ¿quién no quisiera verdaderamente estar en esta convicción de que somos como Él? Esa es nuestra voluntad, pero sí lo dudamos constantemente porque se mete el ego. Todavía se está metiendo el ego. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno, con todos en Cristo su único Hijo, y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso curar representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es realmente la suya. O sea, quedaremos curados de todo, de todos nuestros pretendidos males, quedaremos curados cuando reconozcamos que nuestra voluntad es realmente la voluntad de Él, que somos uno, por lo tanto queremos lo mismo. Y ahí ya se acaba, porque Dios nunca va a querer que tú estés enferma, que estés pobre, que estés triste, que estés atormentado. Pues no, o sea, Dios cómo va a querer eso. Y si yo reconozco todo esto que nos está diciendo Jesús, entonces, pues esa es mi voluntad también. No existe otra cosa ya, cuando nuestra voluntad y la de Dios se unen, no hay otra cosa, mucho menos lo opuesto, mucho menos. Entonces, dado que la voluntad de Dios y la nuestra son lo mismo, todo lo que habíamos preguntado al libro, ¿se acuerdan? Ya no lo vamos a interpretar como únicamente la voluntad de Dios, sino como mi voluntad. Entonces podríamos ahora preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios y mi voluntad para mí? ¿Quieren que lo hagamos? ¿Quieren que volvamos a preguntar como para unir las dos voluntades? ¿Sí? ¿Tienen todo su libro? ¿Quién quiere preguntar? La pregunta sería, ¿cuál es mi voluntad y la voluntad de Dios para mí? Ponerlo así, volverlo a abrir al azar y leerlo. ¿Ok? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? No se amontonen en querer saber la voluntad de Dios y la tuya. Bueno, si nadie quiere, yo lo voy a hacer.
Y voy a preguntar, ¿cuál es entonces la voluntad mía y la de Dios para mí? O sea, me abrió en el capítulo 26, que se llama La Transición, en el inciso 3, que dice la zona fronteriza. O sea, ahí está el título de lo que me está respondiendo Dios. Dice, la complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando Él solo conoce lo que es? Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? Entre que habría, pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. Y solo si las hubiera, podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. En lo que es todo, no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudio. No es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Estoy entendiendo que la voluntad, nuestras voluntades, tanto la mía como la de Dios, para mí es la unidad. Es que Dios y yo nos unamos. Y por lo mismo, todo lo demás se una. O sea, ser uno con todo. Ser una con todo. Ser una con Dios, ser una con el universo, ser una con todos mis hermanos. La unidad total. Y ahorita me recuerdo cómo San Francisco vivía esto. Y decía el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Lobo. A todos se refería como en unión. Y es un estado de iluminación muy grande. El llegar a sentir que soy una con todo. Y eso es lo que me está respondiendo el libro de lo que Dios y yo queremos para mí. Y por lo tanto, como es unión, pues es para todos. O sea, yo quiero que todos, y Él quiere que todos, estemos en unión con todo lo que es y existe. Qué bonito, ¿no? Y unión es amor. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, yo nada más soy la única que ha preguntado, pero ¿alguien quiere preguntar? Yo, doctora. Sí, mi querida Elsa. La pregunta sería, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Y mi voluntad y la de Dios. Oh, correcto. Concéntrate bien, bien, bien y pregunta. ¿Cuál es mi voluntad y la voluntad de Dios para mí?
Dice, solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Antes de tomar una decisión de la que se han de derivar diferentes resultados, tienes que aprender algo y aprenderlo muy bien. Y tiene que llegar a ser una respuesta tan típica para todo lo que hagas que acabe convirtiéndose en un hábito. De modo que sea tu primera reacción ante toda tentación o suceso que ocurra. Aprende lo siguiente y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odias a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. ¿Por qué iban a ser sus pecados pecados? A no ser que creyeras que esos mismos pecados no se te podrían perdonar a ti. ¿Cómo iban a ser sus pecados sus pecados son reales a no ser que creyeran que constituyeran tu realidad? O sea, que mientras siga viendo en los demás, el error es que yo lo tengo Ajá. y que necesito empezar a aprender a eliminar eso. Es lo mismo. Vuelve a contestar unidad, ¿te das cuenta? Sí, 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 porque a fin de cuentas, si no lo veo, no lo tengo y veo la pureza nada más. Sí, si tú ves la pureza allá afuera, es que está en ti también. Sí, Así como si ves el pecado, que en el libro recuerden que pecado y error es lo mismo. Entonces, si yo veo el error allá afuera, es me que yo estoy, lo tengo, me estoy acusando a mí misma. ¿sí? Y eso también es unión, ¿sí? Las dos veces que hemos preguntado, ha contestado tema de unión. Entonces, lo que queremos para nosotros y lo que Él quiere es la unión con todo lo que es y con todo lo que hay. Y Y entonces pues automáticamente se acaba la clásica guerra, ¿no? El ataque. Desde la unión no puede haber ataque. así es, Ujú. porque lo ves con amor Así y es. que a fin de cuentas es lo que quiere, el mensaje que nos viene a dejar Jesús con este libro, porque lo real no puede ser amenazado y lo real no existe. Y en eso radica la paz de Dios. Lo único real es la unión, Así es. que todos somos uno. Qué bonito. ¿Te quedó claro, Elsa? Sí, bastante, bastante claro. Y dice, tienes que aprender algo y lo tienes que aprender muy bien. O sea, me dice, aprende. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar? Pues a mí también más o menos me contesta lo mismo. Es ¿Ya la, preguntaste? sí, ¿Lo pusiste aquí? sí, Ok. la lección 98. Aceptarás el papel que me corresponda, que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Dice, hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme a favor de un solo bando. No vamos a poner la parte de la verdad y abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adaptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios lo planeó. No vamos a no vamos a alegar que es otra cosa ni de buscarla donde no está.
Lo aceptaremos gustosamente tal como es y desempeñaremos el papel que Dios nos asigne. Ok. ¿Te contesta? Sí, pues aceptaré el papel que me corresponde en el Exacto. plan de Dios. ¿Qué cuál es? Pues la expiación, ¿La expresión? la expiación, Ah, la expiación, sí. la expiación, sí. Así es. Y sí, mucho de lo que dijo el cita también, sí. Ujú. El dejar, cuando vemos el error en los demás, pues es el reflejo de lo que nosotros no aceptamos o no queremos ver. Así es. Entonces, pues bueno, hay que estarnos cachando en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y qué es realmente lo que estamos pensando. Así es. Porque si no lo tienes, tú no lo reconoces allá afuera. ¿Sí? O no te molesta, ¿verdad? O no te molesta, O no exactamente. te molesta. Puede ser que lo veas, pero pues simple y sencillamente es. No nos ganchamos en ello. Y Ujú. cuando lo tenemos, pues sí, nos molesta. Sí. Pero Así- bueno, pues es parte de este juego de la vida, ¿verdad? Estarnos checando dónde nos enganchamos para poder darnos cuenta de qué es lo que necesitamos trabajar. Exactamente. Normalmente, cuando lo vemos allá afuera, y nos duele, nos molesta, quiere decir que lo habíamos pasado por alto en nosotros mismos y sin embargo era algo que nos estaba molestando, doloroso. Y ahí es cuando nos damos cuenta. Ah, me molesta porque es mío y me duele a mí que me pase eso. Y gracias a mi hermano puedo darme cuenta de ello. Y ahí hay que agradecer en lugar de inculpar. Pues sí, ¿Ok? ¿Te contestó? sí, sí, me contestó. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Una gran oportunidad, ¿eh? Porque la energía de grupo es poderosa. Entonces, no es lo mismo que lo hagas tú sola o solo, a que lo hagamos en grupo. Si lo hubiéramos hecho. Sí, claro. ¿Alguien quiere? ¿No? Bueno, pues se pierden ustedes la oportunidad, desafortunadamente. Como que alguien quiere hablar, pero no entra bien, ¿verdad? Sí. Hello, soy Alejandro Piñeda. Sí, sí, Ale. Buenas noches. Venimos aquí Ah, ¿vienes manejando? en la Puebla, México, y no trajimos el libro Ah, bueno, piloto, están y no viniendo trajimos hacia el libro. México, ¿verdad? Porque Sí, mañana sí, nos vemos. sí, yo creo que llegamos como en una hora, pero no traigo el libro, sino con gusto Ok, no sé si es bueno. llegando aquí a México, háganlo, por favor. Y Bien, mañana me dicen qué les cielo, salió, cómo por no, favor. te lo compartimos mañana, gracias. Gracias a ti, Ale. Es que ellos vienen manejando en carretera de Veracruz a México porque son mis pacientes y mañana nos vemos. Entonces vienen desde Veracruz.
y los agarre en carretera, él y su esposa. Pues por eso no puede. Ok, ¿alguien más? Bueno, pues si no lo quieren hacer ahorita en el grupo, háganlo por ustedes mismos. Ya saben, agarran el libro, que es maravilloso esto. Esto que hace el libro es maravilloso porque contesta con tanta sabiduría, con tanto amor. Y verdaderamente uno se queda lleno. Entonces, le preguntas, ¿cuál es la voluntad tanto de Dios como la mía para mí? Y lo pones aquí. Te concentras y lo abres al azar. Y ya ahí donde lo abres, lees lo que más te nazca leer. Pregúntale a tu intuición qué parte debo de leer. ¿A dónde están mis respuestas de eso que abriste? ¿Ok? Bueno, pues háganlo porque les va a responder algo que les va a aclarar muchísimo, muchísimo cuál es la voluntad de Dios y de tu Espíritu Santo para ti en tu vida. ¿Ok? Pues ha sido un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos el jueves para seguir con lo de Ana. ¿Ok? Bye. Gracias, doctora. De nada, Yep. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. Bye, bye. noches. Bye.